La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Un saludo para toda la audiencia de Panorama Económico en La Voz del Derecho. Bienvenidos en este 2025 al análisis que hacemos semanalmente sobre los temas económicos a nivel global, nacional y local. En el panorama internacional, pues desde luego esta semana se registra con expectativa la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las medidas económicas que se pueden tomar en este país, subir aranceles, la reducción también de impuestos. Y esto ya por algunos analistas se está planteando como la posibilidad de generar procesos inflacionarios, teniendo en cuenta que al reducirla, pues obviamente todo lo que tiene que ver con aranceles son menos ingresos, se incrementa el déficit fiscal y si se reduce el gasto en la inversión pública, en fin, y se puede presentar una presión sobre algunos bienes y servicios, en los precios y, en fin, las relaciones con América Latina. Inicialmente, escuchemos desde los Estados Unidos, desde Dallas, Texas, a Ivette Silva en este análisis que vamos a compartir con Alejandro Velandia y con otros invitados que tenemos también de varias entidades para hacer este análisis internacional. Bienvenida a Panorama Económico, Ivette. Es un placer acompañarlos y quiero expresar un saludo muy especial de Año Nuevo para el equipo de Panorama Económico. Bien, hablemos de la situación de Estados Unidos y a lo que se enfrenta Donald Trump. Bien, Donald Trump sube al poder con un panorama de política internacional muy interesante. La situación Ucrania-Rusia, un conflicto y una guerra que lleva aproximadamente, ya va para años, 3 años máximo, más o menos, y la situación de Oriente Medio. Recordemos que el yerno de Donald Trump había sido como el emisario en iniciar una serie de diálogos, los diálogos de Abraham o Abraham Talks. Esto era para fortalecer la política y la posición de Israel diplomáticamente en la región de Oriente Medio. Recordemos que Israel ya había planeado abrir una embajada posiblemente con países árabes y esto prácticamente fue lo que detonó el ataque de Hamas. Querían sabotear totalmente esto. Pues bien, no lo lograron y lo que lograron es prácticamente una posición muy radical de Donald Trump de utilizar toda la defensa militar del mundo para apoyar a Benjamín Netanyahu. No importan las consecuencias, no importa lo que pase con Irán. Entonces esto prácticamente también genera un temor en la región de Oriente Medio y para todos los países europeos que están involucrados, ¿correcto? Entonces pensaríamos que Benjamín Netanyahu tiene un cheque blanco ilimitado por parte de Donald Trump, quien lo va a apoyar en todo lo que él decida en materia de seguridad de Oriente Medio. Muy posiblemente va a iniciar medidas mucho más fuertes contra Irán y muy posiblemente va a generar incidentes de carácter militar para apoyar la eliminación de los Houthis en Arabia Saudita. En respecto al conflicto ucraniano-ruso, también es muy claro lo que él dijo, apoya o apoyaba a Rusia, pero también ha venido hablando con Zelensky. Todo el mundo piensa que Zelensky va a ser el gran perdedor, pero la verdad es que en estos momentos la administración Biden fortaleció mucho Ucrania y su posición no es tan desventajosa para llegar a una negociación. Y de por medio está el secretario de Estado, que va a ser Marco Rubio, que es un hombre muy moderado y entiende la situación, valora en cierto sentido la OTAN y conoce muy especialmente el modus operandi de Rusia. Entonces, Donald Trump va a tener un escenario internacional bastante complejo para navegar. Él cree que
se puede navegar desde su situación en la Casa Blanca con la fuerza de los militares estadounidenses, y para ello puso a una persona de su total confianza que va a ser ratificada como director del Departamento de Defensa, como ministro de Defensa, sin ser general, rompiendo una tradición en cierto sentido de los últimos años, y el que le va a dar su aprobación para absolutamente todo. Entonces, la situación internacional un poco compleja, y pasemos a la situación política interna de los Estados Unidos. ¿A qué se enfrenta Donald Trump, líder del Partido Republicano? A un partido, dividido en dos ramas importantes. Una, la de los multimillonarios como Elon Musk, que lo apoyaron, y otra, la de los nacionalistas, MAGAs, Make America Great Again. Si bien Elon Musk enarbola la bandera del partido de Donald Trump, de extrema derecha, de hagamos América grande de nuevo, sus políticas y sus pensamientos difieren totalmente de un nacionalismo puro. Él es un hijo de inmigrantes, es de hecho sudafricano, es una persona que está abogando por la inmigración de profesionales y de genios y de ingenieros extranjeros a Estados Unidos, lo cual ha chocado mucho con la agenda nacionalista MAGA de el trabajo solo para los americanos. Ya hay choques internos, muchos choques internos en esta colisión de intereses. Una política muy importante, por ejemplo, Elon Musk y muchos millonarios le apostaron a que Donald Trump no iba a regular inteligencia artificial. Esto muy posiblemente va a hacer que muchos trabajos sean reemplazados por las máquinas, mientras que los de MAGA nacionalistas están peleando para que ellos les den trabajos a los de clase media, a los de zonas rurales pro-republicanos. Entonces hay choques de intereses muy profundos ahí, que no saben cómo van a navegar. Sabemos que el corte presupuestal que viene a nivel de servidores públicos va a ser grande si se llega a implementar inteligencia artificial en muchos sectores de la sociedad. Y para esto no sabemos si Estados Unidos esté enteramente preparado. Estas son dos grandes situaciones a las que se enfrenta Donald Trump, y su agenda puede encontrar ciertos tropiezos si no hay una unificación de pensamiento hacia dónde dirigirse económicamente en materia de inversión. Otro aspecto muy importante es: los nacionalistas son inversiones en Estados Unidos, productos en Estados Unidos. Elon Musk y muchos multimillonarios están todavía tratando de navegar cómo abren grandes factorías en fábricas de producción en China y en otros países de Asia, ¿correcto? Y incluso Latinoamérica. Esto también va a tener que ser considerado con mucha prudencia para Donald Trump si quiere el respaldo de la fracción de MAGA que lo puso en el poder. Interesante ese análisis, Alejandro, porque son los puntos de los bloques que al interior del Partido Republicano tiene que manejar el presidente Trump. O sea, no hay una posición monolítica frente a los temas económicos y de política exterior, y sobre todo los nacionalistas, que ellos están pidiendo trabajo pues, preferencialmente para los americanos, pero la otra ala del sector republicano que también dice que hay que abrir al mundo porque hay la ciencia y la investigación, la tecnología también puede llegar de otros países y también con población migrante altamente calificada. Este va a ser, dijéramos, un tinglado bien importante en la definición, en la toma de decisiones que el presidente Trump tendrá que hacer en los primeros meses de su gobierno. Profesor Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico en este nuevo año 2025. Estamos viendo que en estos días se va a posesionar Donald Trump, cierra la administración de Joe Biden, casi el 40% dicen que es un pésimo gobierno, otro tanto dice que es muy regular, creo que algo menos del 15% dicen que es un buen gobierno, pero igual es mirar los resultados, ¿no? Hay una cosa importante que Luis Alberto, oyentes,
y todos los que nos acompañan en el programa como equipo, un saludo a Ivette, precisamente aquí desde Bogotá, Colombia, Texas, es el tema de que Estados Unidos, Luis Alberto, si no tenía una corrección, Estados Unidos iba a repetir la historia del Reino Unido, iba a repetir la historia de Francia, iba a repetir la historia de muchos, Japón, Alemania, pues Alemania no tanto, pero Japón. Recordemos que Japón llegó a estar peleando casi el primer puesto con Estados Unidos por Producto Interno Bruto Global. 80s, 90s llegó a ser muy fuerte. Obviamente pensaban que, y obviamente pues los americanos trataron de cuidarse con esto. Y recordemos que ya cayeron al cuarto puesto. Si primero está Estados Unidos, segundo China, tercero Alemania, ya cuarto Japón. El Reino Unido, que estaba de primeras, ya está de sexto lugar después de la India. Entonces miramos precisamente cómo, Luis Alberto, los países, después de ser economías tan fuertes, llegan a caerse y después a volverse tan pobres, ¿no? No sé qué es lo que pasa, la falta de liderazgo, lo que le pasa al Reino Unido. Reino Unido llegó a ser una potencia muy importante, presencia en todos los continentes, Luis Alberto. Una multinacional que crearon ellos, se creó entre Holanda y el Reino Unido, que era la Compañía de las Indias Orientales, que era precisamente como una flota mercante que en esa época eran los que generaban todo el tránsito de mercancías entre los continentes de Europa, Medio Oriente, América. Entonces era una maravilla. Y Estados Unidos, recordábamos que de mediados de los 80 empezó a tener déficit comercial. Los presidentes no arreglaron esto. Reagan fue uno de los que trató de incentivar mucho el tema de economía con baja de impuestos. Luego en esta política vino Donald Trump. Esto obviamente es muy positivo, muy bueno. La reducción que se viene con el nuevo gobierno en el tema de impuestos, la reducción del gasto público, la reducción de aparato estatal. Van a abrir una oficina especialmente para mirar en qué se reduce el tamaño del gobierno, en gastos inoficiosos, en puestos burocráticos. Esto es lo que no hace que un país sea eficiente. Y recordemos que pues Estados Unidos viene en déficit comercial desde mediados de los 80s, viene en un déficit fiscal, déficit presupuestario. Entonces es importante ajustar, reajustar estas finanzas, y todas estas políticas que se vienen tomando son muy positivas. No por nada, Luis Alberto, mirábamos Javier Milei en Argentina, ya le están saliendo números en verde. Ya están empezando a salir números, lo que tiene que ver con las cuentas primarias de déficit. Ya muchas están cerrando y ya el Fondo Monetario está muy feliz. La presidente del Fondo Monetario Internacional, recordemos, Kristalina Georgieva, le dio un espaldarazo y unas felicitaciones a Javier Milei. La verdad es llegar un personaje, salvar realmente un país, una nación, que lo he dicho, la democracia es muy importante, pero cuando hay ignorancia se vuelve peligrosa, porque cuando no se conocen las dinámicas de la economía, del mercado, de las inversiones de una nación y no se respeta la propiedad privada, pues es complejo. Entonces, con todas estas dinámicas y este fin de semana, que es la posesión, después de este fin de semana, es el 19, 20, Luis Alberto. 20 de enero. 20 de enero estamos ¿el lunes? Lunes. Lunes vamos a ver la transmisión y vamos a mirar precisamente el discurso. Donald Trump, como lo hablaba Ivette, está precisamente con el hombre más importante o el empresario más importante del planeta en este momento, que es Elon Musk, recordemos, creador de una compañía espacial que le ganó a la NASA en tema de desarrollo de tecnología de cohetes, que ya los hace reutilizables, así baja costos. Hay un programa para poblar Marte, es un proyecto y ya está cercano. Recordemos que él es dueño de otra empresa también, que es Tesla, la compañía de vehículos eléctricos, y hoy cierra con una fortuna en los 434 mil millones de dólares. El que le sigue es Jeff Bezos, también estadounidense. Recordemos, como lo dijo Ivette, Elon Musk nacionalizado porque él era sudafricano. Entonces miremos que la migración con calidad sí llega a aportar a los Estados Unidos. Jeff Bezos, 237 mil millones, segundo hombre más rico. Tercero, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, 213 mil millones. Larry Ellison, dueño de Oracle Systems, compañía que trabaja con software, hardware, 201 mil millones de dólares. Bernard Arnault y familia, dueño de marcas como Louis Vuitton, Moet Hennessy. Francés,
Este ocupa la quinta posición, 182 mil millones. Larry Page y Sergey Brin con unas fortunas de 161 mil y 153 mil millones. Warren Buffett, recordemos, dueño de Berkshire Hathaway, uno de los inversionistas más ejemplares del mundo, número 1, 143 mil millones de dólares. Steve Ballmer, ex CEO, director de Microsoft, 125 mil millones de dólares. Y Jensen Huang, Luis Alberto, este personaje, pues solo tiene el 3% de Nvidia y solo con el 3% tiene una fortuna de los 118 mil millones de dólares. Sí, hay dos elementos ahí importantes. Respetar la autonomía, pero esa autonomía es relativa, ¿no? Recordemos, inclusive uno habla con los norteamericanos y ellos mismos no son conscientes que la Reserva Federal de Estados Unidos la manejan los banqueros, o sea, están ahí el sector privado manejando las 12 reservas que hay en Estados Unidos, y los mismos norteamericanos, economistas norteamericanos y en general el público, cuando uno habla con ellos, ellos parece que no saben, piensan que la reserva es completamente estatal. Lo que se quiere ahí es cómo se integran esos dos intereses, los banqueros de un lado y el respeto hacia la Reserva Federal, o sea, cómo autónomamente la Reserva toma la decisión de subir, de bajar la tasa de interés, de acuerdo a las condiciones. Y lo otro también que es la discusión global es evidentemente, o sea, si se toman medidas económicas en que el dinero, o sea, se restringe el dinero, suben la tasa de interés, eso no es la causa de la inflación, esa es una medida monetaria que obviamente no se debe tomar porque esa la utilizan los banqueros y los usuarios del crédito o las personas que están en el mercado, pero no es realmente por costos de alimentos, por costos de operación de energía, por los costos de producción. Entonces ahí está la gran equivocación del mundo, no solamente de Estados Unidos, sino de Colombia, de todo lado, que le dicen, ¿dónde están las causas de la inflación? No, en el dinero, no, ahí no está la causa. Ese es un efecto, o sea, usted puede o subir el encaje bancario, y eso obviamente restringe el circulante, restringe el M2, y si usted restringe el M2, obviamente está básicamente buscando que no se utilice el crédito y a través de este mecanismo pues empieza a controlar la inflación. El otro mecanismo es evidentemente subir las tasas de interés, pero ya eso es la última instancia porque antes debió subir o las tarifas de energía, o subir los peajes, o subir los salarios, porque esas sí son causantes de una inflación. Si usted sube salarios por encima del 20-25%, pues obviamente no va a generar una economía con bajos precios, porque la gente sale con su ingreso, con el salario que le han incrementado en el 20%, la economía solamente crece en el 3%, 4%, y usted no tiene una economía con una oferta de producción muy grande, y eso genera un choque en los precios. Pero es en la actividad productiva donde se definen los precios, no en la actividad monetaria, porque ya no se definen los precios. Entonces, ese es, digamos, el balance que hay que hacer en la parte económica global. Usted explicó muy bien la parte de producción y así es. O sea, cuando hay sobreproducción, hay mejores precios en el mercado, porque es pura ley de mercado. Ante escasez, se incrementan los precios. Ante abundancia, bajan los precios por, obviamente, volumen, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con el dinero hay una parte, Luis Alberto, que hay que mirarla ahí, que es cuando hay sobreemisión de masa monetaria en el mercado. Ahí sí se tiende a crear inflación. ¿Por qué? Si una economía, por ejemplo, está acostumbrada a manejar, un ejemplo, 100 billones de pesos al año, en el caso de Colombia que, bueno, son 300, casi 400 mil millones de dólares, y si le incrementamos en masa monetaria, en pesos, sin haber producción, sin haber un intercambio que genere un valor a través de ese activo que representa un ingreso, una acumulación de bienes de capital, pues obviamente ese dinero lo que va a hacer es diluirse en el mercado y al haber más masa de dinero en el mercado sin representarla en bienes, productos y servicios y bienes de capital, pues eso se cae. Ahí sí es cuando es nocivo y ahí es cuando sí un banco central, cuando tiende a subir la tasa de interés para que el dinero se vuelva más escaso en el mercado, ante los préstamos y ante la capacidad de adquirirlo, ahí sí es cuando sirve esa política de contraer el dinero para que precisamente no se genere un brote inflacionario muy alto, porque es que la inflación es lo más peligroso que puede existir, porque es peligroso para el consumo, es peligroso para la producción y es peligroso para sostener los indicadores macro, porque todo empieza a generarse un efecto dominó y obviamente esto pues nos han dado ejemplo como países como Venezuela, como Cuba, como Argentina, como muchos de África,
el caso de Estados Unidos en el gobierno Joe Biden, que empezó a emitir y a mandar mucho dinero al mercado sin haber un aparato productivo que respaldara esto, llegó la inflación al 9.1%. En el caso de Colombia estuvo por encima del 13%, otros países de Latinoamérica por encima del 10, 12, 14%. Entonces es importante mirar estos datos, pero lo más importante que yo decía, Luis Alberto y queridos oyentes, es que Colombia lo tiene todo para desarrollarse, lo tiene todo para ser potencia, lo tiene todo para ser pobre, pero los gobiernos que no van proyectados a mejorar la tasa tributaria y la competitividad internacional a través de nuestros centros de producción y nuestros sectores de la producción, pues obviamente va a ser complejo. Precisamente en Estados Unidos Donald Trump dice que va a seguir bajando impuestos. Y al seguir bajando impuestos, obviamente, ¿qué va a hacer? Va a empezar a repatriar mucha de la industria que se fue de los Estados Unidos. Y Estados Unidos y el mundo están mirando esto con angustia porque lo que es China viene con una gran producción. Si bien es cierto que se ha caído un poco, no ha entrado en recesión, la India es otro que viene también empujando con fuerza. Lo decíamos, ya es el quinto país del mundo por Producto Interno Bruto, tiene más de 1.400 millones de habitantes, igual que los chinos. Y los chinos, una cosa que tienen es que violan las leyes de comercio también internacional, porque Luis Alberto, muchas de las compañías financian a muchas empresas hasta en pérdida, pero las financias ¿por qué? Para que rompan el mercado con precios. Entonces, cuando un Tesla va a competir, por ejemplo, con un BYD, que es un automóvil eléctrico que se fabrica en China, pues ¿quién sale ganando? Pues obviamente los chinos, ¿no? De acuerdo. Y la invitación que hicieron para el 20 de enero a varios presidentes. La idea central es que hay dos enfoques. Uno que invitan es a jefes de misión, otra que invitan a presidentes de cada país. En este caso invitaron al presidente Milei de Argentina, al presidente de Salvador, a Bukele, también invitaron a la presidenta de la primera ministra en Italia. En fin, todos son presidentes de derecha, ¿cierto? Extrema derecha. Ahí lo importante de todo es cómo poder, dijéramos, tener un abanico, o sea, que se pueda coexistir, o sea, presidentes de distintas tendencias también hubieran sido invitados, generaría un ramillete, dijéramos, en el cual el mundo puede convivir a pesar de las diferencias, o sea, no todos los países pueden tener exactamente el mismo estilo de presidente. Y poder negociar, ¿no? Poder negociar, exactamente, que ese es el ideal en el futuro, lo que van a hacer con Hamas e Israel, lo que se va a hacer con Ucrania y Rusia, que es factible una negociación después de esa tremenda confrontación bélica que se han tenido en estos países. Entonces es factible por la vía diplomática, por la vía política, negociar esas grandes diferencias que se presentan a nivel global o a nivel sectorial. Entonces aquí, pues en este caso, tiene ese corte y repito, el otro tema es ese, ¿no? Como la inflación, el recorte de interés, el recorte, dijéramos, también en materia, el incremento de aranceles, cómo puede afectar el precio de los artículos. Es que ese es uno de los factores que se ha venido analizando. Entonces, eso va y viene en la medida en que se tengan distintos análisis de cómo se está o cómo se va a comportar la economía norteamericana en los próximos años como resultado de esas medidas que implemente en el primer año del gobierno del presidente Trump. Y de otro lado, repito, los economistas de Estados Unidos lo que dicen es que si el presidente Trump interviene mucho en la Reserva Federal, o sea, porque el presidente Trump siempre ha dicho que hay que bajar la tasa de interés. Él es partidario de bajar la tasa de interés. De acuerdo. De 100%. Es que sabe qué Además, pasó, porque él es Luis Alberto. empresario y él sabe que si la tasa de interés está muy alta, sus negocios, sus empresas no pueden financiarse de manera holgada para desarrollar sus proyectos. Entonces, todos los proyectos de inmobiliarios que él ha manejado los ha desarrollado con tasas de interés económicas que sean factibles para que después esas viviendas o esos edificios o esas propiedades se puedan vender al público también a unos precios razonables. Porque si son muy costosos los intereses, también se traslada ese costo financiero a los usuarios. Y es que había algo ahí, y ahí sí era algo raro y era algo paradójico, que Luis Alberto, cuando estaba Donald Trump en la administración del 2017 al 2021, la inflación en Estados Unidos era baja, pero la tasa la estaban subiendo y la estaban subiendo a un nivel que él decía, esto nos va a contraerse el mercado, porque si ustedes van a mirar, el indicador de inflación estaba muy bien. En ese caso, él tenía toda la razón y es lo que se debe hacer. Pero obviamente pues llega Biden, hay una emisión de dinero muy grande, llega a 9.1%, que es un escándalo en los Estados Unidos, pues primera economía del mundo y desarrollada, pues obviamente empezaron a subir tasas. Sí, hablando precisamente de la inflación y las tasas de interés, vemos a Colombia con 5.2 de la tasa de inflación última registrada,
Cuba 27%, Ecuador con una tasa de inflación muy baja, 0.53%, Guyana, Luis Alberto, que es uno de los países revelaciones de América, dicen que va a tener el crecimiento más alto durante el 2025. Esto por lo que tiene que ver en los grandes desarrollos de hidrocarburos con compañías como ExxonMobil que están desarrollando este sector muy fuerte. En este país de Guyana, en Sudamérica, 3.2% de tasa de inflación. En el tema de México, su inflación está 4.21%, Panamá inflación negativa menos el 0.3%, Perú 1.97%, Estados Unidos, Luis Alberto, venía del 2.7, sube al 2.9. Recordemos que la meta de inflación en los Estados Unidos es del 2%, en este momento está el 2.9. Y en el caso de Uruguay, 5.49 y Venezuela 23.58% en lo que tiene que ver de tasas de inflación. Y en países del mundo importantes, miramos a Canadá, que salió el primer ministro Justin Trudeau, precisamente de este país, y que han habido muchas discusiones con los temas con Estados Unidos. Miramos la zona euro, 2.4% en el tema de inflación. Indonesia, recordemos, uno de los países más importantes en crecimiento de la zona de Asia, 1.57% de inflación. Italia 1.3%, Japón 2.9% en la tasa de inflación. Países Bajos, que también conocemos como Holanda, 4.1%, Suiza, una inflación muy controlada del 0.6%, Turquía con una inflación muy fuerte del 44.38%, Reino Unido 2.5% y, como recordábamos, Estados Unidos 2.9%. Y ahora escuchemos el análisis que hace la revista Forbes frente a el tema de cómo cae la inflación, que caerá levemente en América Latina. Estamos hoy justamente analizando este tema de la inflación en América Latina, en Colombia, y cómo se correlaciona esto con las tasas de interés. Escuchemos este análisis bien interesante de la revista Forbes frente a la inflación en América Latina y la caída levemente en este año, en 2025. Inflación baja levemente en América Latina pese a la incertidumbre por llegada de Trump. América Latina comienza en 2025 con una leve expectativa de reducción de la inflación, proyectándose en 3,4% para 2024, aunque los desafíos persisten, especialmente con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Las proyecciones de crecimiento son de 2,2% para 2024 y 2,4% para 2025. Expertos advierten que las políticas de Trump, como recortes fiscales y aranceles, podrían desestabilizar la economía regional. Países como Argentina y Venezuela presentan altos índices de inflación, mientras que otros, como Ecuador y Colombia, muestran mejoras. La incertidumbre en torno a Trump influirá en la dinámica comercial y económica de la región. Este es un breve análisis de cómo las revistas económicas en América Latina, específicamente Forbes, está viendo el comportamiento de la inflación en América Latina, básicamente. Y obviamente también podemos ir analizando la perspectiva económica según el Banco BBVA, el equipo económico del Banco BBVA, y cómo está el comportamiento para el 2025, que lo tenemos con una de las analistas de este grupo, Laura Caterine Peña. Avanza el primer mes del año y seguimos ajustando el bolsillo para la lista de propósitos de 2025. Antes de distribuir nuestro presupuesto de este año, cabe pensar qué dejó el 2024 en materia de inflación y qué podemos esperar para el 2025. La inflación cerró el año en 5,2%, pero ¿cómo se puede leer este dato? Es un dato positivo. En comparación a 2023, la inflación descendió cerca de 400 puntos básicos de 9,3 hasta 5,2%, indicando menores incrementos de precios que en el año previo, aunque esto no significa caídas en los precios. Todas las canastas de bienes tuvieron una menor inflación. Por ejemplo, la de regulados descendió 992 puntos básicos desde 17,2 hasta 7,3% y la de servicios del 9% al 7% en su variación anual. Sin embargo, las buenas noticias tienen un sinsabor. La inflación cerró el 2024 aún por fuera del rango meta del Banco Central y en algunas canastas ese distanciamiento del rango es muy significativo. La canasta de regulados y la de servicios son un claro ejemplo. La de alimentos cierra el año en 3.3%, materializando un aumento esperado por efectos base principalmente.
Sin embargo, hay que reconocer que los esfuerzos para que la inflación vuelva al rango meta no son menores y que el Banco Central ha sido cauteloso en la bajada de sus tasas de interés de referencia para acompañar ese proceso. La inflación en Colombia se ha mostrado especialmente rígida por temas relacionados con la indexación, la devaluación, los arriendos y por supuesto los regulados, a pesar del crecimiento modesto de la economía en el 2024 que nosotros en BBVA Research estimamos en 2% anual. Para 2025 esperamos una disminución adicional de la inflación que la dejará dentro del rango meta. Sin embargo, las incertidumbres no son menores como lo han mostrado otros países del mundo y de la región. En particular, la rigidez del precio de algunos servicios, como los arriendos, es un tema a vigilar y ahora a comienzos del año los efectos del elevado aumento en el salario mínimo sobre la misma. La economía colombiana sigue, a pesar de muchos esfuerzos, bastante indexada a las alzas del salario mínimo. Exactamente, el salario mínimo es un referente para subir, por ejemplo, desde luego muchos, el costo de la administración de los edificios. Subieron 9.5, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Eso fue lo oficial, pero la inflación, recordemos, estaba en el 5.2. Entonces el incremento fue muy alto. Muy por encima, exactamente. Y eso, pues, eso no soluciona el problema. Eso afecta a los presupuestos de muchas entidades. Y si, por ejemplo, están anclados los peajes también Entonces, ¿cuál es el efecto dominó? Reducción de empleo. Sí, hay muchas empresas que consideran la posibilidad de reducir plazas de trabajo porque no pueden asumir esos costos, eso es cierto. Y otras que tienen que cerrar. O no, las ventas no están respondiendo a las expectativas de la empresa. Eso. Y eso afecta, obviamente, la nómina. Y algo, perdón, adjuntándome a lo que usted está diciendo, estaba haciendo precisamente un consenso, Luis Alberto, y dicen en el comercio y servicios que las ventas se redujeron al cierre del año 20-30%. Ese es el sentimiento, ¿no? Claro, sí, hay unas encuestas que han realizado y evidentemente hay una contracción del sector industrial, de muchas importaciones también se han hecho reducciones, en fin. Veamos la perspectiva social y económica, le damos la bienvenida a Diana Alexandra Cruz, que hace mucho rato no nos acompañaba acá. Luis Alberto, pero antes de continuar con eso, quería para los oyentes mirar la tasa de interés a nivel global. Los países y cómo estábamos empezando ya que estábamos hablando de la inflación y la tasa de interés, por ejemplo, en el tema de Estados Unidos. Recordábamos que en Estados Unidos venía del 4.75 y bajó al 4.50, ¿sí? Sigue estando alta, obviamente, para los Estados Unidos. En el tema de Turquía, de los países desarrollados con la tasa de interés más alta, Luis Alberto, 47.5% en su Banco Central, de las más altas del mundo. Argentina 32%, Rusia, que está en guerra, sigue estable en el 21%, Brasil tiene la tasa de interés más alta que Colombia, con una inflación creo que está menor, ¿no? Brasil 12.25, venía del 11.25 y sube al 12.25. México, por eso es que muchos también estaban, Luis Alberto, mirando el real. ¿Por qué? Porque alta tasa, pues obviamente buen refugio para capitales por tasa de interés, ¿no? Mirando el tema de México, viene del 10.25, su tasa de interés queda en el 10%, baja al 10%. Sudáfrica del 8 al 7.75. India, recordemos, la quinta economía del mundo por tamaño, 6.5 queda estable. Indonesia viene del 6 al 5.75. Estos países, recordemos, dentro del G20, economías 20 más grandes del mundo. Arabia Saudita del 5.25 baja al 5 su tasa de interés. Reino Unido estable en el 4.75. Estados Unidos, recordábamos, pasa del 4.75 al 4.5. Australia 4.35 estable, sin movimiento. Canadá desciende del 3.75 al 3.25, zona euro, recordemos a través del euro, queda en el 3.15% su tasa de interés. China 3.1, Corea del Sur 3, Singapur 2.46, Suiza 0.5 y Japón 0.25. Sí, y es evidente que el deseo de los distintos países, de los distintos estados, los gobiernos que son de coyuntura, son de por un tiempo, pero el Estado persiste, o sea, hay varios gobiernos y la idea en el mediano y largo plazo es que se mejore la educación, la salud, la vivienda, ese es el objetivo de todo Estado. Y en Colombia, pues hoy registramos los graves incidentes que se han presentado, especialmente en el norte de Santander, en toda esta zona del Catatumbo, o sea, allí donde hay conflicto armado entre las guerrillas, la FARC y el ELN, allí no puede haber empresas, no puede haber desarrollo agrícola, no puede haber ningún tipo tránsito, de producción. Entonces, por eso es que la guerra no es posible
positivo para ningún país, para ninguna región, para ninguna comunidad. Eso destruye capital humano, capital industrial, de todo exactamente. Entonces, eso afecta mucho a un país. Y en esa perspectiva social, ese deseo de que Colombia mejore sus indicadores sociales, nos acompaña Diony Alexandra Cruz para que nos haga pues una perspectiva de Colombia 2025. Querido Luis Alberto, un saludo muy especial para ti, para toda esa audiencia maravillosa de Panorama Económico, deseándoles un bendecido y maravilloso 2025. ¿Cuáles son los grandes retos que nos presenta el nuevo año como país, como nación? Lo primero, la garantía del derecho a la salud en todo el territorio nacional, de manera equitativa, las condiciones de salud física y mental, y también esa salud colectiva, esa salud social, comunitaria que necesitamos en todo el país, en las ciudades intermedias, en los municipios, en los sectores rurales, en clave diferencial para nuestros pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, gitanos. Por otro lado, sigue siendo un reto importante ampliar la cobertura, pero también la calidad de la educación. Y esa educación tiene que ser desde la primera infancia hasta la educación superior, pasando por la técnica, tecnológica, desde luego una educación pertinente que le permita a las personas desarrollar sus proyectos de vida plena y aportar al desarrollo nacional, ser productivos, pero especialmente ser felices. En tercer lugar, garantizar el trabajo digno, ese trabajo en condiciones decentes que realice a las personas, un trabajo que ayude no solamente a generar ingresos, sino condiciones de bienestar para las familias y las comunidades, pero que también tenga condiciones de seguridad y salud en el trabajo, libre de acoso laboral, libre de acoso sexual, que le permita a las personas una estabilidad, una certeza del futuro. Y embarcarse desde luego en proyectos de vida y en proyectos familiares realistas, ¿no?, de largo plazo. La gestión ambiental sigue siendo un reto mayúsculo para Colombia, siendo el segundo país más biodiverso del planeta. El hecho de seguir cuidando nuestras cuencas, nuestros ríos, limpiar los cauces, nuestras quebradas, conservar nuestros humedales, proteger nuestros bosques, nuestros páramos, nuestras selvas, luchar contra la deforestación tiene que ser una prioridad nacional, no solamente de los gobiernos, del ejército, de la policía, de la fiscalía, sino de la nación colombiana, del sector privado, de las comunidades campesinas, de nuestras autoridades en los municipios y en los departamentos del país. Igualmente tenemos que generar un frente unido en relación con ese acceso al agua potable. Aún hay millones de colombianos que consumen todos los días aguas contaminadas y eso tiene una enorme afectación en sus condiciones de vida, por supuesto que desmejora su salud física y su salud mental, y ese tiene que ser un parámetro esencial para calificar cuándo una nación está progresando, cuándo está saliendo adelante, lo mismo que la garantía de una alimentación saludable, nutritiva, adecuada para los distintos grupos etarios o los grupos de edad. No podemos seguir asistiendo a observar estas cifras lamentables y vergonzosas de la desnutrición crónica en nuestra primera infancia, en nuestras mujeres gestantes, de nuestras personas mayores, ¿no? Entonces allí tenemos que seguir trabajando, hacerle un alto contundente a la violencia intrafamiliar, a los feminicidios que están disparados y que desde luego afectan de manera frontal a nuestras mujeres, a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, pero tienen una repercusión en todos los aspectos del desarrollo nacional. Un acceso a oportunidades, a créditos de bajo costo, el apoyo a emprendimientos para que las personas se puedan deshacer de esas presiones de los prestamistas, de los famosos gota a gotas, de los usureros. En esto tiene que jugar un papel muy importante la banca colombiana con un sentido de responsabilidad social empresarial. Tenemos que trabajar en enfrentar fuertemente este fenómeno de la extorsión que está disparado en muchos lugares de Colombia y que no deja tranquilas a las familias, a los emprendedores, a los comerciantes, tanto formales como informales.
Y definitivamente, y para finalizar, tenemos que seguir desarrollando nuestro acuerdo de paz. Hay que seguir insistiendo en la paz porque es un derecho y un deber constitucional en nuestro país. Tenemos que no solamente seguir avanzando en la compra de tierras y en la restitución de tierras a comunidades campesinas que de manera aleve fueron arrebatadas de sus tenedores de buena fe, sino que debemos apostar a esos proyectos productivos y a esas infraestructuras sociales, físicas, que permitan a esos territorios reactivarse en todo sentido. Entonces, esa presencia de Estado integral es una presencia que tenemos que garantizar, más allá de la presencia que tenemos valerosa, por supuesto, importante de la fuerza pública, es la presencia de un Estado integral que garantiza los derechos constitucionales y la oferta institucional de manera completa en todo el territorio nacional. Desde luego hay que seguir insistiendo de manera terca en acabar todos aquellos fenómenos que generan violencia, criminalidad, que nos generan los delitos transnacionales del contrabando, de la trata de personas, de los delitos de tráfico de flora y fauna silvestre, de la explotación del oro, del coltán. Todos estos fenómenos que son tan graves en nuestro país, pues tenemos que atacarlos de una manera fuerte e integral, ¿no? Agenciada con distintas entidades del Estado, de la mano de las comunidades, del sector privado, con el apoyo siempre de la cooperación internacional, pero debemos valorar y seguir trabajando en los esfuerzos de paz, porque sabemos que en los territorios son supremamente valorados. Ese cese al fuego significa que las personas puedan tener una vida digna, una vida tranquila, que los niños y niñas puedan ir a sus instituciones educativas con tranquilidad, sin temor a ser reclutados, ni a que una mina antipersona pueda afectar para siempre sus vidas o generar lesiones permanentes. Entonces, todo ello es fundamental. Hay que seguir en ese camino de encontrar la paz, de buscar la paz, y todos los colombianos con nuestras oraciones, con nuestras reflexiones profundas, desde nuestras distintas creencias y espiritualidad y desde nuestro quehacer cotidiano, debemos respaldar todas las acciones de paz. Sí, algo, Luis Alberto, de lo que venía hablando nuestra invitada, es que también hay que mirar las condiciones socioeconómicas que le tocó al país después de la pandemia. Fueron delicadas, fueron fuertes, y pues por esto mismo, Luis Alberto, hay una noticia que ya se dio en los medios y a nivel financiero, que es la compra de la vivienda por parte de Scotiabank, Colpatria. Y obviamente esto, ¿por qué es? Pues porque no les está yendo bien, porque ¿quién va a vender la gallina de los huevos de oro, no? Entonces obviamente recordábamos que en 2022, 21-22, llegamos a recortar entre una inflación acumulada de más de 13% y una inflación y una devaluación de más del 25%. Entonces, si uno va a mirar, es una degradación de capital de más del 40%. Entonces, obviamente, cuando hablamos de tasas de interés, también por eso es que nos toca cuidar la economía, los sectores de la producción, y cuidar ese Estado que no sea paquidérmico, muy grande, y que no sea como una empresa eficiente desarrollada, Luis Alberto. Porque ¿cuándo vamos a ir al desarrollo si Colombia no cambia la forma en cómo hace su política económica y cómo guía las riendas del país? Pero mirando precisamente, hablando de las pérdidas, y ya que es un hecho, eso se queda con Colpatria, el negocio que tiene ahí escondido, es que dicen que son más de 2 millones de clientes con tarjetas de crédito. Entonces, obviamente, el capital de lo que tiene que ver por generación de flujo de caja futuro, pues es positivo, pero las cuentas venían en rojo últimamente. No sé si usted se dio cuenta que yo lo venía analizando y decía, este banco o lo van a vender o se va a quebrar, porque venían cerrando oficinas, venían cerrando cajeros. Entonces uno decía, ¿qué va a pasar ahí? Pero bueno, la salida es buena, pues para los clientes también es más positivo, porque Davivienda es una red, es un banco que tiene una red mucho más grande que la de Colpatria, tiene oficinas en varias partes del país, tiene cajeros electrónicos, tiene cajeros para consignación, tiene corresponsales bancarios. Entonces, pues los ganadores pienso que son los clientes, y también que se salvaron de una quiebra, ¿no? Sí, el consumidor financiero, Marisa Pérez, que es la vicepresidenta de banca personal de Davivienda,
hemos dialogado con ella y evidentemente van a tener unos beneficios adicionales los cuenta ahorradores y también los que manejan tarjeta de crédito, que era del Scotiabank y ahora lo va a manejar con la tarjeta del Banco de la Vivienda, pero va a haber un proceso de transición. De acuerdo. O sea, unos 2 años en los cuales las tarjetas siguen vigentes, las de Scotiabank, y paulatinamente van expidiendo las nuevas tarjetas de la vivienda. Es que una con cosa los buena, mismos servicios y la misma cobertura que tenía, y lo que usted está comentando, la vivienda tiene oficinas en Centroamérica, en Panamá, en varios países que le permite hacer más conectividad. Sí. Y el Scotiabank aporta sus servicios en Canadá, ¿no? También que tiene unos servicios internacionales. Y creo que va a vender unos negocios, no me acuerdo, en un país de Sudamérica también. Entonces, pero la parte positiva, ¿cuál es, Luis Alberto? Que Da Vivienda es un banco colombiano que hace presencia en el exterior, por eso es bueno también ayudar a esas empresas a crecer, Luis Alberto, porque lo decía un día, muchos que se quejan acá, que es que las rentabilidades aquí, las rentabilidades son bajitas por los impuestos, por muchas políticas del gobierno. Porque, Luis Alberto, si uno va a mirar la facturación de las 10 empresas más importantes del mundo, las de Colombia creo que alcanzan el 0,5, el 1, el 2 y máximo el 3% de lo que vende una compañía a nivel global, ¿no? Pero les vamos a cerrar. Permítame un segundito, escuchamos al ministro de Hacienda, Diego Guevara, cerrando ya el programa, sobre pues, los ajustes que van a hacer en el recorte de gasto, que realmente es un recorte muy fuerte. Nuevo ministro, ¿no? Sí, el que está reemplazando Diego precisamente Guevara, a Diego Guevara, el ministro actual de Hacienda, que reemplazó a Ricardo Bonilla. Escuchemos Bonilla. A Diego Guevara, justamente haciendo este análisis de dónde van a ser los recortes, que es muy fuerte para el país, ya le digo, independientemente, y eso es un gobierno responsable, independientemente de que sea está muy bien. haciendo los recortes, que de pronto no los hagan todos donde uno quisiera, pero de todas maneras iniciaron los recortes y es fuerte, casi el 10% en casi todos los ministerios. Escuchemos al ministro Diego Guevara. Recursos en sus fondos y sus patrimonios autónomos con los que podrán realizar algunas de sus funciones este año. No hubo un acuerdo, digamos, definitivo, pero creo que hay un espíritu muy sensato tanto de parte del alcalde como del presidente, que en un momento fiscal ahí se pueden reprogramar. Yo creo que cuando hablamos de aplazar algunas vigencias, lo que quiere decir es eso, oiga, si realmente en un momento donde la obra está avanzando bien, pues haremos el esfuerzo para cumplirlas, pero mientras tanto podemos reprogramarlas, y eso también es parte como es, así como se habla del acuerdo nacional. Yo creo que este año el verdadero acuerdo nacional es el acuerdo por la macroeconomía y la sostenibilidad. Muchos de los sectores a los que hoy les debemos caja, donde están los subsidios eléctricos, donde están las vías, nos vamos a sentar con cada uno de ellos, uno con esta semana y otro la siguiente, pues para ser muy sensatos y tratar de dialogar sobre un plan de que podemos cumplir, pero de una manera escalonada, progresiva, porque realmente es imposible con la estrechez fiscal cumplirle hoy a todos los diferentes sectores que no hemos podido llegar con caja, pero les vamos a responder. Los recursos públicos siempre responden, eso también es parte del compromiso, pero parte de ese acuerdo también es todos tenemos que hacer un esfuerzo para mantener la sostenibilidad y un poco la credibilidad en el país. Luego el presidente nos pidió esto es una revisión realmente renglón a renglón de un mamotreto así por parte del presidente, que creo que ningún presidente nunca antes lo hizo, y le da una buena visión del ejercicio presupuestal, pero nosotros sí esperamos poder sacar ese decreto antes de que concluya esta semana, pero bueno, al final dependerá de los ritmos de avance con el presidente, pero creo que está muy avanzado. O sea, realmente ya ese cuadro de análisis yo diría que está en un 85-90%, solo hay un par de temas por revisión jurídica y demás. Hemos hecho una revisión muy preliminar, porque no tengo un problema de fondo, es que muchos de los tributos que usted pueda crear en esta vigencia le sirven para la siguiente. Con diferencia muy específica, los juegos de e-online que tienen una excepción del 2016 y que ponen algo de ingreso, de pronto algunos impuestos que origen de ingreso en la vigencia, habrá que balancear si existe el espacio político respecto al realismo de qué impuestos podemos recoger en esta vigencia. Cada eso, después de la ley del financiamiento, ha sido compleja, y el escenario real técnico de impuestos que nos sirvan en esta vigencia a través de una tributaria no son tan sencillos. Entonces yo creo que al menos desde este despacho lo estamos mirando con prudencia. Sin embargo, hay otros elementos claves que están en esa ley de financiamiento que podrán contemplarse, como esos compromisos con pequeñas y medianas empresas que se tenían. Pero, por ejemplo, adelantar régimen de transición de la regla fiscal ya no nos sirve en esta vigencia. Entonces creo que eso es un poco como cualquier ya modificación a la regla en esta vigencia contaría para la siguiente. Entonces creo que eso es parte del realismo político que hay que discutir con todos los ministros de gabinete. Pues muchas gracias también. Este es el análisis del ministro de Hacienda, o sea que hay que con cada ministerio hacer unos acuerdos
de dónde van a ser los recortes para obviamente no afectar mucho los proyectos sociales, los proyectos de impacto con las comunidades, porque todo lo que tiene que ver con subsidios, adulto mayor, en fin, que ya están anclados a programas sociales, no pues afectarlos de manera ostensible. Ese es básicamente el gran acuerdo. Pero llegamos ya al último minuto al final de Panorama Económico. Sí, es muy importante y también que pues los recortes hay que hacerlos, pero Luis Alberto, por ejemplo, esos ministerios que se abrieron que cuesta, ¿cuánto? 2, 3 billones de pesos, por ejemplo, debieron haberlo eliminado. Mire lo que hizo precisamente Javier Milei en Argentina, cerró como 8 o 9 ministerios y por eso es que el país está saliendo adelante. Gobierno eficiente y qué bueno es mirar resultados en un presidente, en un ejecutivo, pues para poder copiar lo bueno. Pero miramos datos al cierre de este programa, hoy, primer programa del año. Meta de inflación en Colombia, recordemos 3%, y que la inflación la tenemos en el 5,2%. Todavía nos falta seguir buscando esa meta. La tasa de interés, recordemos, en Colombia sigue en el 9.5% y lo que tiene que ver también con activos valores importantes en Colombia, miramos la acción de Ecopetrol, que hoy cierre viernes, la empresa más importante del país por ingresos y con más accionistas en el país, cierra en los 1.870 pesos por cada acción. La vemos que pues sigue castigada en lo que tiene que ver con el valor de su acción. Y el dólar al cierre en Colombia, hoy viernes, cierra en los 4.340 pesos y cierra levemente a la baja en menos el 0,02%, que se prevé que ojalá el dólar baje porque pues sigue estando alto y nosotros, Luis Alberto, no nos podemos seguir acostumbrando a una moneda alta porque nosotros importamos bienes de tecnología e importamos muchas cosas que son del exterior que vienen con dólares y obviamente eso nos afecta en el tema inflacionario y en el tema de poder adquisitivo, ¿no? Perfecto, estamos llegando ya al final de Panorama Económico. ¿Por qué salió el director de la DIAN, Jairo Villabona? Porque él se opuso a sacar una resolución mediante la cual se colocaba el incremento, o sea, se establecía un impuesto a todos los juegos en línea y toda la parte electrónica. Entonces, eso no se puede vía resolución. El Ejecutivo no puede establecer impuestos, le toca el Congreso de la República. Lo mismo en los departamentos. Para un nuevo impuesto departamental tiene que aprobarlo la Asamblea del Departamento, en los municipios el Consejo Municipal. Por esa razón, director de la DIAN le tocó irse. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila y nuestros invitados, nuestros panelistas, Iber Silva, Dione Cruz y también pues el equipo económico Laura del Banco BBVA. Research, sí, para todos un feliz fin de semana y esperemos que este 2025 ojalá tengamos la senda de un crecimiento y de estar precisamente auditoría sobre este gobierno y que ojalá en el próximo hagamos una mejor votación. Pero, Luis Alberto, la invitación es a que el Estado se reforme, porque la corrupción no se acaba, que venga el gobierno. Entonces lo interesante es que tengamos de verdad un país para poder crecer. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.